Cuando usamos en otros términos el pronombre donde o el adverbio interrogativo. Bienvenidos chicos a una nueva clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta clase vamos a aprender a diferenciar un grupo de palabras que puede generar dudas. Me refiero a las siguientes. Tenemos por una parte dónde, a dónde. Parecería un trabalenguas, pero hay diferencias entre cada una de estas palabras. La información que aportan es distinta. Lo mismo ocurre con haber, va a haber. Vamos a aprender cuándo utilizar cada una de ellas. Luego tenemos de más y tenemos de más. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras o grupos de palabras? También y también, porque a veces tengo que escribir separadas estas palabras y en otras ocasiones aparece junta. ¿Por qué a veces escribo tampoco y en otras utilizo el adverbio tampoco? En esta clase lo que vamos a hacer es aprender a distinguir cada una de estas palabras. Empecemos nuestra clase. Empecemos con el primer grupo. ¿Cuándo utilizo dónde sin tilde y cuándo utilizo dónde con tilde? Una primera aproximación, podemos decir en una primera aproximación que utilizo dónde sin tilde cuando funciona como pronombre y utilizo dónde con tilde cuando funciona como un adverbio interrogativo o exclamativo. Veamos. El primer dónde se utiliza cuando su antecedente puede ser localizado espacialmente. Su antecedente, puesto que estamos o que tenemos un antecedente, estamos ante un pronombre. Fíjense, la casa donde vivía fue derrumbada. Fíjense la definición, su antecedente puede ser localizado espacialmente. Fíjense que el donde sin tilde reemplaza a casa. La casa donde vivo. Ya habíamos analizado los pronombres y cuáles son los tipos de pronombres y cuáles son las funciones que pueden desempeñar los pronombres. Esto como primera aproximación. Luego utilizo este donde, el donde con tilde, cuando el mismo se refiere a un adverbio interrogativo o exclamativo. ¿Dónde estás? Fíjense que aquí tenemos un adverbio interrogativo, puede ser una pregunta directa o indirecta, eso no importa. Siempre que cumpla la función de adverbio interrogativo, tenemos que tildar este grupo. Tenemos entonces, en primer lugar, un pronombre y un adverbio. Pasemos al siguiente grupo. ¿A dónde y a dónde? ¿Cuándo escribo a dónde todo junto? ¿Cuándo lo escribo separado? ¿Existe alguna diferencia entre estos grupos de palabras? Veamos si existe o no diferencia. Nos dice que cuando indica término de una trayectoria, yo inicio una trayectoria y esa trayectoria tiene un final, un destino, en otros términos, un término, valga la redundancia. Cuando indica el término de una trayectoria, se admite ambas formas. Con este significado, ustedes no tienen que plantearse la utilización de uno u otro, puesto que está permitida la utilización de ambas formas. Fíjense, el lugar a donde voy queda muy lejos, indica el término de una trayectoria. ¿Sí? El lugar a donde voy es el término de una trayectoria. El lugar a donde voy queda muy lejos, también indica el término de una trayectoria, entonces puedo utilizar indistintamente cualquiera de las formas. Con este significado también está permitido y es correcto utilizar este donde. El lugar donde voy queda muy lejos. Entonces, para su tranquilidad, en lo que se refiere a estas palabras, pueden ser utilizadas indistintamente. Pasemos al siguiente grupo. El siguiente grupo de palabras es a dónde y a dónde. Fíjense que aquí tenemos tilde y en las anteriores no tenemos tilde. Cuando utilizamos tilde en estos casos, ¿sí?, las palabras indican dirección
o destino, pero fíjense que se comportan como interrogativos. ¿A dónde vas? Implica dirección o destino. ¿Sí? ¿A dónde vas? De vuelta implica dirección o destino, pero cumplen con una función, en este caso, interrogativa. Como en el ejemplo anterior, tenemos ¿dónde vas? Entonces, cuando implica término de una trayectoria, admito en el caso anterior las tres formas. Cuando utilizo en forma interrogativa estas palabras e implican dirección o destino, también se admiten las tres formas acentuadas de dónde. Como ven, no es complicado, puesto que aquí puedo usarlas indistintamente siempre que comuniquen la misma idea. El siguiente grupo de palabras que vamos a analizar es haber, a ver, va a haber y va a haber. No es complicado, pero hay que prestar mucha atención. El primer haber es un infinitivo compuesto usado en frases verbales como impersonales. Vamos a analizar en el ejemplo, se va a comprender mejor, pero es el primer haber. Este haber está compuesto por una preposición más el infinitivo ver. Con el ejemplo también esta explicación se va a comprender mejor. El tercer grupo es va a ver, que es una frase verbal y está compuesta por un infinitivo conjugado, en este caso ir, una preposición más el infinitivo ver. ¿Sí? Vamos a analizar en los ejemplos cómo se comportan este tipo o grupos de palabras. Finalmente tengo el va a haber, ¿sí? Que es una frase verbal que indica existencia. Lo vamos a analizar siempre que indique existencia. Tengo que utilizar a ver. Está compuesto por infinitivo ir conjugado, como el primero, preposición a y el infinitivo haber. Luego de este análisis de las categorías gramaticales, pasemos a comprender el uso. Fíjense en los ejemplos, como en el primer ejemplo, tuvimos que haber estado. Fíjense cómo empleo en este caso haber. Luego tenemos haber. ¿Cuál de ustedes responde primero? Fíjense cómo este uso responde a la pauta analizada en el slide anterior. Vuelvan al slide y van a ver cómo responde a esa pauta. Martín va a ver, ¿qué decíamos que en este caso significaba va a ver? Iniciación de la acción. Martín va a ver qué pasó con el pedido, es decir, Martín empieza a realizar una acción. Por eso decimos iniciación de acción. En el último ejemplo, ¿qué decíamos de va a ver? ¿Qué indicaba? Existencia. Cuando indica existencia, utilizo este grupo. Mañana va a haber muchas personas en el concierto. Advierten cómo en este uso de va a haber, a diferencia de este que indica iniciación de la acción, en este segundo grupo, el grupo me indica existencia. Existencia en este caso de muchas personas en el concierto. Estos son los principales usos de estas palabras o grupos de palabras. Luego tenemos el siguiente tándem que es de más y de más. No es complicado, vamos a analizarlo. El primer de más se comporta como, o se puede comportar, y esta parte es importante, el primer de más, estamos hablando de este de más, como adjetivo, determinante o pronombre. Nosotros ya habíamos estudiado las categorías gramaticales, por lo que cuento que ya las comprendan. ¿Sí? Si no, vayan a los videos que habíamos hecho al respecto y vuelvan luego a continuar a partir de aquí. El primer de más se puede funcionar, dijimos, como adjetivo, determinante o pronombre indefinido, generalmente precedido por lo, la, los, las. ¿Sí? Y acá tenemos los ejemplos. Fíjense cómo en este caso los demás edificios tampoco pudieron venderse. Funciona como un adjetivo indefinido. Los demás edificios tampoco pudieron venderse. ¿Sí? Tenemos la segunda oración. Los demás funciona como pronombre, puesto que no modifica ningún sustantivo. Los demás no participaron del debate. Otro uso de demás. Y finalmente, los demás invitados
Fíjense cómo en este caso de más funciona como determinante, puesto que modifica a un sustantivo, cosa que no ocurría en el ejemplo anterior. Los demás invitados se retiraron temprano. Estos son los distintos usos entonces de más, como adjetivo, como determinante o como pronombre. Mas ¿cuándo utilizo este grupo de palabras? De más, preposición más adverbio. Cuando, ¿sí? Cuando la misma o el mismo puede ser reemplazado por de sobra o en demasía. ¿Sí? Hubo gente de más en el concierto. Cuando puedo reemplazarlo por de sobra o en demasía, yo tengo que utilizar la locución adverbial de más. La diferencia no es complicada de advertir. Pasemos entonces al siguiente grupo que estamos analizando, que es también y también. En el primer caso tenemos un adverbio y un adjetivo. Adverbio, adjetivo. Forman este grupo. ¿Cuándo utilizo también? Cuando me refiero a la manera en que se realiza una acción, de ahí el adverbio y el adjetivo. Recita tan bien que nos llena de emoción cuando lo hace. ¿Sí? Adverbio de cantidad tan, el adjetivo bien, para comunicar la manera en que se realiza una acción. Recita tan bien que nos llena de emoción cuando lo hace. Luego tenemos Luis sabe cantar tan bien como María. En este caso adquiere una connotación comparativa y tengo que usar también el adverbio de cantidad y el adjetivo. Luis sabe cantar tan bien como María. Por otro lado, tengo el adverbio de afirmación también utilizado con sentido inclusivo. Yo digo, mis hijos también quieren ir de excursión. Eso implica que existen otros niños o otros hijos o los hijos de alguien que quieren ir de excursión. Y los míos también quieren ir. Utilizo adverbio de afirmación. Entonces, por un lado tengo el adverbio, el grupo compuesto por adverbio y adjetivo, y por otro lado tengo el adverbio de afirmación. Luego tenemos el siguiente grupo, que es tampoco y tampoco. Muy parecido a lo que ocurre con el grupo anterior. Tenemos un adverbio, en este caso un adverbio más un adverbio, tampoco, y en el segundo caso también un adverbio, pero en este caso, a diferencia del anterior, de negación. Tenemos el ejemplo, come tan poco, tengo adverbio de cantidad, ¿sí? Poco, que estamos preocupados. Luego tenemos, tiene tan poco dinero como él. También en este caso cumple una función comparativa. Pero fíjense que es bastante parecido al grupo compuesto por tan bien. Luego tengo finalmente tampoco, que funciona como un adverbio de negación, ¿sí? Tenemos el ejemplo, no tiene madre y tampoco hermanos. Fíjense que tenemos una negación anterior que se relaciona con el adverbio de negación tampoco. No tiene madre y tampoco hermanos. Como vieron, diferenciar estos grupos de palabras no es complicado y cerramos aquí nuestra parte teórica. Si comprendimos lo que analizamos, no vamos a tener inconveniente en completar los siguientes ejercicios. Nos pide que completemos las oraciones. Dice, tiene, que apenas le sobra para comer. ¿Qué pondrían ustedes? Tiene tan poco separado que apenas le sobra para comer. Tenemos adverbio más adverbio. La estancia, voy, queda a 300 kilómetros de aquí. ¿Cuál era el grupo que teníamos que utilizar cuando se refería al término de una trayectoria? Acá tenemos a dónde, dónde. Correspondería en este espacio, cualquiera de las tres palabras o grupos. Finalmente tenemos muchos espectadores en el encuentro. ¿Cuál era el grupo que indicaba existencia? Teníamos va a ver o a ver.
tenemos que poner va a haber muchos espectadores en el encuentro, puesto que era el grupo que indicaba existencia. Por último, tenemos 3 oraciones más, tampoco complicadas. El estadio está repleto. Vino gente, de más todo junto o de más separado. ¿Cuál de los grupos indicaba o podía ser reemplazado en demasía o de sobra? El grupo compuesto por de más. De más. Vino gente de más, en demasía vino gente de sobra. Puesto que puedo reemplazar por esas palabras, utilizo este grupo de palabras. Estamos aquí que nos quedaríamos eternamente. ¿Estamos tan bien aquí o estamos tan bien aquí? Fíjense cómo dependiendo de aquello que quiero comunicar puedo usar un grupo u otro. Pero digamos que aquí lo que quiere decir estamos tan bien separados, aquí se encuentran tan a gusto en ese lugar que se quedarían eternamente separados. No vinieron mis hermanos, fíjense la negación de la primera parte de la oración. No vinieron mis hermanos y no puedo decir también mis padres. Entonces tengo, no vinieron mis hermanos y tampoco lo hicieron y tampoco mis padres. Como vieron, no es complicado diferenciar estos grupos de palabras entre sí, pero sí hay que prestarle mucha atención. Si comprendimos lo que hicimos hasta aquí, ustedes no van a tener problemas como para identificar y definir lo siguiente. En primer lugar, tienen que reconocer las diferencias existentes entre dónde, a dónde, etcétera, a ver, va a haber, de más y demás, también y también, tampoco y tampoco. Son grupos de palabras que pueden generar dificultades, pero si ustedes prestan atención a la información semántica que estos grupos aportan a sus oraciones, no tendrán dificultades para hacerlo. Con esto terminamos nuestra clase y nos vemos en el siguiente video.